libertad, la democracia y la justicia. Y estuvimos de alguna manera analizando pues la lectura, acabando porque ya anteriormente también la habíamos desglosado. Concluimos algunas situaciones que no se habían visto, porque no habíamos concluido la reflexión en la última sesión. De hecho, nos faltaba analizar desde el punto de vista del autor cuáles eran sus reflexiones en torno a la libertad, en torno a la justicia. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Por qué es importante la educación en torno a la libertad y en torno a la justicia? ¿Qué significa esta parte de la libertad y cómo está implícita en la Constitución? ¿Alguien me puede decir, por favor? María Fernanda Enciso. No te escuchamos. Creo que tienes problemas con el audio. Leila Aguirre. ¿Está? Sí, profe, no leí la lectura y de hecho le habían mandado mensaje. No ubico tu mensaje. Ponte al corriente, por favor. Miriam Castañeda. Miriam Castañeda, ¿está? Ay, perdón, es que se trabó mi celular. No te preocupes, Miriam. Es que no he leído la lectura, profesor. No, pero ¿qué vimos la clase pasada? Ah, no me conecté, profesor. Ok. Brian. ¿Está Brian? Brian no está. Abraham. Sí, profesor. Buenos días. Bueno, estuvimos tomando la lectura y de la libertad, pues usted nos dijo que, por ejemplo, sería enseñarle a los pequeños a que son libres de ejercer sus decisiones, pero también enseñarles que elegir una alternativa significa acatar las consecuencias de esta. Y bueno, esta toma de decisiones es libre, pero hay un rango hasta el que puede llegar esa libertad y deben acatar las instrucciones o la atención por parte del adulto a su cargo. También estuvimos hablando como que de cómo los ciudadanos dejamos todo al gobierno y no nos queremos involucrar en la toma de decisiones.
Y bueno, el autor hablaba de unos canales de comunicación para que los ciudadanos podamos ser partícipes de las decisiones que se van a integrar en el Plan Nacional de Desarrollo. Ah, claro, estábamos hablando ya de las conclusiones finales. ¿Y qué me puedes decir en torno a las reflexiones de educación en la justicia de Mariano Suela? Bueno, considero que al decidir debemos poner en práctica estos valores que son la libertad, la justicia y la democracia para actuar impulsados por un valor, profesor, porque cuando actuamos sin valores, decía que actuamos como máquinas y que nos volvemos fáciles de manipular. Ok, eso en voz de Mariano Suela, que puede ser interesante. ¿Qué más? Eh, Pues considero también que sí, como ciudadanos debemos involucrarnos más buscando el bienestar colectivo y no solo el individual. Ok, y por ahí les comentaba una parte interesante que refiere justamente esta parte dogmática de nuestra Carta Magna o de nuestra Constitución. ¿De qué manera podemos cerciorarnos de que esta parte axiológica o esta parte moral o ética se encuentra implícita en nuestra Constitución? Eh, Podría ser, por ejemplo, con la libertad que tenemos de escoger a nuestros gobernantes o con la libertad que tenemos de pensamiento y de expresión. Y más allá, justamente estos valores que está platicando Mariano Suela en sus reflexiones, hablamos de libertad, hablamos de democracia, hablamos de justicia, todos aquellos valores que está mencionando el autor de la obra se pueden encontrar implícitos en la Constitución. Platicábamos justo de esta parte dogmática, de estas garantías esenciales, si les podemos llamar así antes de la reforma, que tienen todos los ciudadanos o todas las personas, los seres humanos, por el simple hecho de estar en territorio nacional, que se encuentran implícitas en la parte dogmática de la Constitución. Recuerden ustedes que la palabra dogmática viene de dogma, que significa una creencia, significa creencia, esta parte dogmática. Y todas estas prerrogativas fundamentales de libertad, de seguridad, de igualdad, están implícitas justo en esta consideración. Y están además supeditadas o limitadas a al orden público, al respeto propiamente del derecho del prójimo. Esta es la parte que resulta interesante. Y uno de los derechos fundamentales o prerrogativas básicas va a ser justamente el derecho a la dignidad, ese derecho o esa prerrogativa que como seres humanos vamos a poder observar en torno a nuestras características esenciales como humanidad. Como dignidad podemos entender justamente esa prerrogativa, ese derecho humano, ese derecho fundamental, que significa darnos el valor propio a todos los seres humanos que tenemos justo como seres humanos. Si nosotros mismos no nos valoramos como seres humanos, difícilmente podríamos proyectar socialmente un respeto o podríamos exigir socialmente un respeto hacia nosotros mismos como seres humanos. Y bueno, esas conclusiones que estás comentando en torno a Mariano Azuela y a sus comentarios, se concatenan ya estos valores de justicia, de democracia, de libertad, justamente abocados a nuestro ejercicio profesional como abogados. Estos derechos fundamentales que si bien no los tenemos en cuenta o si bien no sabemos cuáles son, tenemos como una directriz para volver el camino de lo correcto, de lo justo, justo la ley. Si nosotros no sabemos qué camino tomar o no sabemos cuál es el camino ético o moral, no porque seamos buenos o malos, sino porque simplemente no sabemos cuál es el camino correcto, nos podemos basar en la ley. En principio la ley está implícita o están implícitos en la ley estos principios axiológicos previstos en la Constitución. ¿Ok? ¿Alguna otra situación, Abraham, que quieras comentar en torno a estas reflexiones? Eh, También nos comentó que para poder exigir al gobierno como ciudadanos también hay que cumplir con nuestras obligaciones. Yo considero que pues cumplir con estas obligaciones sería votar, pagar tus impuestos, entre otras, profesor. 31 de la Constitución, no te compliques más.
nuestras obligaciones vienen implícitas en la propia Constitución, en el artículo 31 constitucional. Sí, por supuesto. Y también, como dices, esto es bastante importante, formar parte en la vida de los asuntos públicos. ¿Cómo es que podríamos formar parte de la vida de los asuntos públicos si, en principio, esta facultad, por ejemplo, que comentabas del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra reservada exclusivamente al Ejecutivo Federal? Esto quiere decir que el Plan Nacional de Desarrollo previsto constitucionalmente establece una serie de parámetros o prácticamente un plan de trabajo a nivel Estado que tendría que estar proponiendo el Ejecutivo Federal. ¿De qué manera podemos participar? Entonces propone el propio Mariano Azuela que podemos trabajar a través de foros, a través de como iniciativa privada, a través de reuniones, a través de debates públicos. También podríamos llegar a utilizar los propios medios de comunicación justamente pues para propagar todas estas ideas que como iniciativa pública, privada, perdón, que como iniciativa privada nos concierne y que si bien es cierto no nos corresponde a nosotros establecer las directrices de este Plan Nacional de Desarrollo, podemos ser propositivos para poder mejorar socialmente todos. Y esto es justamente lo que concluíamos en la sesión pasada en torno a esas reflexiones de Mariano Azuela. El día de hoy vamos a iniciar la segunda de las lecturas, la segunda de las reflexiones. Les comentaba pues entonces que vamos a hablar de la lectura. Sí, adelante, ¿alguien quería comentar, Leti? Maestro, es que ya encontré mis apuntes y quería aportar sobre lo de la educación de la libertad, ¿no? Acuérdense que no es con apuntes, pero a ver, te escucho, Leti. Adelante. Que que la comprensión de la libertad no nos puede limitarse a un autodominio, el poder de elegir entre los caminos en expresiones de la libertad. La ley nos señala el bien a seguir por los integrantes de la comunidad. La educación cumple una función esencial en orientar a la libertad hacia el camino correcto y ejercer la voluntad en su búsqueda. Eso nos hablaba Mariano Azura Huitrón. Nos comentaba también que con base a la Constitución se reconoce la libertad del pensamiento, pero no solo puede atacar a la moral, los derechos a terceros o provocar delitos o perturbar el orden público, los cuales menciona en el artículo 6 la libertad de escribir o publicar escritos. Nos da en nuestra Constitución las bases para poder tener libertad, pero también los límites, que no se puede desvincular el respeto. Ok. Bastante interesante esto que estás comentando. Hacemos hincapié entonces en este derecho fundamental, en esta prerrogativa que es consistente justo en la libertad, que se va a plasmar justo a nivel constitucional en todas aquellas garantías individuales o derechos fundamentales o humanos de libertad, libertad de la libre asociación, libertad de portación de armas, libertad de tránsito, libertad de expresión, 30, todas estas prerrogativas que se ven implícitas en la parte dogmática. Muchas gracias por tu aportación, Leti. ¿Alguien más? Bueno, entonces damos pie a la segunda de las lecturas, así como lo comentaba. Como concluimos en la sesión anterior, en esta ocasión nos toca analizar una reflexión del señor Juan Díaz Romero, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del periodo de 1986 al periodo de 2005. Les comentaba que fue magistrado y fue fundador del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, esto en el periodo de los 70, del 71 al 74. Tribunal Federal de Justicia Administrativa es uno, y otra cosa es el Tribunal de Justicia Administrativa para la Ciudad de México. Él fue fundador del Tribunal de Justicia Administrativa para la Ciudad de México. Entonces, también, aparte de ser juez supernumerario, porque fue juez supernumerario, se dedicó justo a hacer esta serie de reflexiones en torno a la práctica de vida, a la práctica profesional, al debido ejercicio de la práctica profesional. Y la lectura que nos propone justamente es la enseñanza de la ética en la carrera de Derecho. Qué importante, que es totalmente apropiada para nuestra asignatura, para nuestra cátedra, porque la serie de reflexiones que hace Juan Díaz nos favorecen bastante en torno a este momento histórico que estamos viviendo. Les transmití la lectura a través de justamente el Classroom. Creo que tenemos la lectura agendada para el viernes. ¿Alguien tuvo oportunidad de adelantar un poco o puede hacer algún comentario si es que leyeron de manera preventiva esta lectura para saber qué íbamos a ver el día de hoy? ¿Alguien tuvo la curiosidad de leerla?
Sí, profesor. Adelante, Abraham. Bueno, lo que yo entendí es que Immanuel Kant hablaba de un imperativo categórico que en este decía que debemos actuar como creemos que los demás también deben actuar, y de un imperativo hipotético que decía que actúas de un determinado modo por temor a un castigo. Él criticaba la ética material y quería hacer como una ética universal. Y bueno, en cuanto a Bentham, él, su ética era el utilitarismo, que decía que una decisión iba a ser buena si traía más felicidad que dolor. Y además el utilitarismo nos va a sugerir actuar en pro de los demás y no de un hombre. Decía el propio Jeremías Bentham, que es Bentham, decía el propio Jeremías Bentham, es mejor sacrificar a un hombre en beneficio de los demás. Pero también es muy criticado esto, lo vamos a ver más adelante porque algunos autores sugieren que es inapelable, inexcusable poder sacrificar en cualquier motivo o en cualquier circunstancia justamente a un hombre. Muchas gracias, Abraham. Prácticamente, pues es uno de los tres autores que analiza el autor, que analiza o que esgrime el propio Juan Díaz Romero. Interesante, lo vamos a aterrizar ahorita. Y también lo subí por ahí de manera optativa, no es que tuvieran que hacer algo en especial. Lo subí por ahí algún video de Carbonell en torno al ejercicio correcto o al correcto desempeño de los estudiantes en la carrera de Derecho. No sé si alguien pudo ver este video y si tiene algún comentario al respecto. Esto es para enriquecer el curso, pero no sé si alguien lo pudo ver o si tiene algún comentario. Yo, maestro. Adelante. Bueno, él hablaba de cómo ser un mejor estudiante en Derecho. Nos hablaba que no iba a hablar del decálogo de los libros que él ya tiene, sino que iba a dar 10 puntos. Alguno de ellos era cómo en la ética profesional proponía para sus dilemas éticos, o sea, trabajar la ética desde ahorita para que sabíamos que posteriormente pues había mucha corrupción. Y también nos manejaba que no era todo que el maestro nos diera en clase, que nosotros deberíamos de ser unos alumnos activos. Correcto. Que si había que si el maestro daba, por decir como ahorita, un tema, nosotros deberíamos de explorar en varias cosas y no quedarnos solamente con los apuntes, sino que nosotros no debemos de ser profesionales de apuntes, sino de libros. Es correcto. Él decía también que teníamos que conocer el manejo adecuado de los medios de comunicación, porque decía que él estaba en contra de los maestros que nos dejaban memorizar conceptos o cosas, que teníamos que saber dónde buscarlas y cómo buscarlas, porque son cosas que actualmente se están renovando. También decía que teníamos que saber los tratados que hay, todas las jurisprudencias, dónde buscarlas, cómo verlas, cómo interpretarlas. Mencionaba también que lo que nosotros somos en realidad, a qué cosas queríamos llevar, que nosotros éramos la imagen, y depende de nuestra imagen, pues iba a ser el tipo de clientes, pero no solamente la imagen de cómo andes tú bien vestido o bien bañado, algo así, la imagen de tu despacho, la imagen de tu presentación, la imagen de tus trabajos que presentas, de ese calibre iba a ser el tipo de clientes que ibas a tener. Hablaba también de explorar nuevas, decía mares azules o algo así, pero explorar nuevas fuentes, por decir que el derecho tiene muchísimas ramas, no solamente dejarnos llevar por las más saturadas, en este caso, no sé, penales, ¿no? Claro. Sí. Sino que había varias, por ejemplo, decía el derecho a la energía, o sea, cuántos casos va a haber del gas natural, de energía, de Pemex, o sea que esas eran fuentes, pues de alguna manera no saturadas y muy enriquecedoras. Y bueno, es más o menos lo que
Algo importante también nos mencionaba y nos decía que buscar superarnos, buscar información. Nos hablaba de la escuela de Harvard, que no sé si lo pronuncié bien, pero Sí. Harvard nos hablaba que pues, con el fin de enriquecer y ayudar a la educación, ha subido o sube cursos totalmente gratuitos, y no solamente gratuitos, sino para quien no maneja el inglés, pues subtitulados, ¿no? Todas esas herramientas podemos utilizarlas para ir siendo pues mejores estudiantes, porque la carrera del derecho pues nunca acabas de estudiar. A grosso modo, más o menos fue. No, bastante enriquecedor esto que estás comentando, y sí, efectivamente, algunas reflexiones que quisiera aterrizar en torno a esta lectura, que en realidad es para enriquecer también su bagaje como estudiante, su bagaje en el ejercicio profesional, dentro de su formación académica y axiológica. Es importante porque hay ciertos hábitos, como lo vamos a ver en la lectura que propone el propio autor, en esta ocasión me refiero a Juan Díaz Romero. Hay que trabajar con hábitos, y eso es importantísimo. Ser un estudiante de Derecho implica ser un estudiante a nivel profesional. Eso significa que yo no voy a trabajar con el mismo esquema y adaptarme a ello, además, porque a muchos les cuesta un poco de trabajo adaptarse a esta nueva dinámica, a esta nueva vida. Eso significa que yo me tengo que adaptar a esta nueva vida, a este nuevo esquema de trabajo, donde ya los maestros no me van a dictar, donde los maestros no me van a dar guías para los exámenes, donde los maestros no me van a dar las respuestas y no voy a pasar por mi hermosa cara. Tengo que saber, porque tengo una responsabilidad social. Esa responsabilidad social significa que el día de mañana yo voy a ser un profesionista que va a tener a mi cargo la libertad, el patrimonio y en algunos países hasta la vida de una persona. Por eso es que nosotros como docentes no podemos ser tan laxos al momento de evaluar, pero ser exigente no implica evaluar de una manera estricta. Ser exigente significa exigirle al alumno encontrar sus propias capacidades, sus áreas del conocimiento. Autoconocimiento significa que el alumno pueda comprender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus aptitudes, porque todas las tenemos y es totalmente normal. Ser un estudiante de la carrera de Derecho significa ser propositivo, ser autodidacta. Ya no podemos quedarnos en aquel ayer donde los profesores nos daban un libro de texto y tenemos que hacer un resumen en la secundaria. Ya no. Si el profesor me da un tema, yo necesito ir más allá, necesito ser curioso, porque yo escogí esta profesión, porque soy curioso, porque tenía vocación, porque me llamaba la atención, porque tenía el llamado en voz de Sócrates. Esto significa, y de hecho el propio Carbonell pone un ejemplo bastante acertado, y de hecho lo denomina bastante trágico. Vamos a suponer que ustedes llevan amparo. Creo que lo van a llevar el semestre que viene, no lo sé. Y el profesor de amparo, por muy mal curso que sea, pésimo curso, no les habla del tema de la suspensión del acto reclamado, que es importantísimo para el tema del amparo. Si ustedes egresan, porque pueden egresar, porque va a haber maestros que pudieran regalarles o no la calificación, ustedes pueden egresar, pueden acreditar con 10 incluso la materia de amparo, y ustedes en algún momento van a estar sentados en un escritorio y van a tomar las riendas de un asunto. No le pueden decir al cliente, oiga, discúlpeme, ¿qué cree? Lo que pasa es que mi profesor no me dio ese tema de la suspensión del acto reclamado. Pues el cliente va a decir, a ver, a mí no me interesa que te haya dado de manera correcta o no tu profesor la materia o el tema, ¿no? Tú como profesionista estás obligado a saberlo, por eso te estoy contratando, porque se supone que eres un experto en el tema, porque se supone que eres un experto en la materia y tienes la capacidad técnica e intelectual suficiente para solventar un problema, para defenderme en un proceso, para defender mis prerrogativas. Entonces, seguimos hablando de hábitos. Esto de la imagen que comentas también es bastante apropiado. Y dicen por ahí algunos autores, algunos filósofos, a ver, para ser abogado, lo primero que tengo que hacer es verme como abogado, sentirme como abogado, pensar como abogado. Yo no puedo tener todavía mentalmente, como dicen vulgarmente, el chip de ser un estudiante que trabaja o un trabajador que estudia o de ser pues un hermano, un esposo. Si voy a actuar como abogado, tengo que pensar, tengo que mentalizarme ser un abogado, tengo que proyectar mental, intelectualmente que soy un abogado conforme a los conocimientos, con un lenguaje apropiado. No puedo hablar como abogado con un calor propio, de otra naturaleza, o no puedo hablar como abogado de una manera pues a lo mejor no jurídica o una manera informal con mis clientes. Imagínense un abogado que habla de una manera informal con un cliente desconocido, con un
propietario, con un empresario, pues definitivamente eso no causaría ningún tipo de certeza jurídica. A pesar de que pudiera ser delicado lo que voy a comentar, porque ya hoy por hoy, pues estos derechos de igualdad y esas prerrogativas en torno al ejercicio de la libertad en el mundo social, pues probablemente no puedan, no se vea bien lo que voy a comentar, pero es que desafortunadamente vivimos en una sociedad donde nosotros mismos nos etiquetamos. Si ustedes llegan a un despacho que está ubicado y que tiene una cortinilla como si fuera un establecimiento de comida pública y el abogado, digo, yo no te, perdón, no lo digo de la manera más neutral, yo no tengo nada absolutamente contra las personas que están tatuadas o tienen piercings, pero pues a lo mejor el mundo sí, que ese es el problema, ¿no? No tiene nada de malo, yo no creo que tenga nada de malo. El problema es cómo nos ubica el mundo, ¿no? Al abogado a lo mejor tenemos un estigma y podemos pensar que o un prejuicio, si lo quieren ver así, a lo mejor el mundo piensa que el abogado tiene que ser una persona formal, bien vestida, bien conducida. ¿Ustedes cómo se ven como abogados? ¿Se ven en un buffet grande? ¿Dónde está ubicado su buffet? O mediano, tal vez no enorme, pero sí propio, sí como ustedes lo habían imaginado, una sala de juntas, su privado, a lo mejor pues con sus pasantes, con sus asistentes, con su secretaria, ¿cómo se ven ustedes? Tienen que proyectar una imagen, no pueden llegar a un tribunal pues con una camiseta y en shorts, pues por supuesto que no es la manera propia o adecuada, y no estoy diciendo que esté mal vestir así, pero hay lugares, si ustedes van a ejercer propiamente, pues tienen que proyectar una imagen adecuada, y esto es justo de las reflexiones que plantea Carbonell en torno a su imagen. Entonces, habrá que cuidar la imagen, porque pues desafortunada o afortunadamente la gente y la sociedad en general pues nos ubica de alguna manera si es que ustedes quieren desempeñarse en este rubro. Ese tema que comentabas en torno a lo memorístico, en efecto hay que ser críticos, por supuesto que sí, se me hace un poco trágico el comentario de Carbonell en torno a que esa cuestión memorística, por supuesto que no se trata de que se aprendan todo en memoria, pero hay conceptos que sí debemos ubicar. Él mismo tiene infinidad de libros y de videos, por supuesto, pero a ver, pues no pueden egresar de la carrera sin saber qué es un usufructo, qué es el derecho de uso, de goce y de disfrute, qué es un derecho real, qué es un derecho personal. No pueden salir de la carrera sin saber en qué casos procede el amparo directo, el amparo indirecto. Hay cosas que también hay que memorizar, si no bien memorizar, por lo menos comprender, hay términos, es un lenguaje, es un nuevo mundo. Entonces, no se trata tampoco de irse al extremo, de pedir a un alumno que memorice el código, por supuesto que no, pero sí algunos conceptos que debe de saber en el ejercicio de su vida profesional. Se trata de formar profesionistas críticos, propositivos, ¿ok? Que en un momento dado sepan manejar esta toma de decisiones. Y pues bueno, ya está. Para los que no hayan visto estas reflexiones de Carbonell, pues se sugiere que las vean porque es bastante enriquecedor para nuestro curso. ¿Alguien tiene algún comentario en torno a esto, además? Maestro, Sí. nuevamente Leti yo. Bueno, hablaba, él nos recomendaba que de alguna manera, incluso ponía el ejemplo, ¿no? Decía que, por decir, en el buffet de las Garza, que fue quien, creo quien conmemoró sus años, decía, ellos son muy estrictos y son muy rectos y todo, ¿no? Y decía, es tan importante mejorar el habla y la manera de escribir, ya sea Totalmente. oral. Y nos recomendaba, decía que un abogado tenía que leer pues libros Claro. jurídicos, Eso. pero un muy buen abogado tenía no solamente que leer libros jurídicos, sino que tenía que leer poesía, novela, ensayos filosóficos, Culto, por supuesto, sin lugar a dudas. de economía, sobre todo para tener un lenguaje y tener palabras, para tener un bagaje lingüístico que nos pueda hacer crecer en nuestra profesión. Me parece correcto, bastante atinado y justamente por eso es que los docentes tratamos de ser propositivos con ustedes, abocarlos, inclinarlos un poquito a la investigación. Por eso es que tratamos de dejar algunas lecturas, porque un abogado debe ser culto, por supuesto. Tratamos de dejarles a ustedes algunas lecturas, la investigación. Claro que ya en nuestros días es un poquito más complicado porque ya los alumnos nos quieren dictar las reglas y eso no es propio. Entonces, pues se trata de esto, se trata de
acatar nuestro papel como estudiantes, acatar nuestro rol. Ay, es que ¿por qué, profesor? Me deja mucho trabajo, me dejó tarea, ¿cómo pudo ser? Disculpen por dejar tarea, pues es nuestra labor y además es por su bien, es lo que propone Carbonell. Nos comenta por aquí Diana, Carbonell nos aconseja en el video aprender a hacer una lista de idioma, por supuesto. También esto que comentaba Leti en torno a explorar nuevas ramas del conocimiento, sí, eso se me hace bastante atinado. Todos queremos inclinarnos hacia la materia penal, pues hay muchas ramas. Digo, yo sé que estamos en criminología también, y puede ser concordante, pero pues está el civil, está el administrativo, el constitucional, la extranjería, el notarial, el agrario. Vamos a darnos esa oportunidad como estudiantes, nuestro bagaje es bastante amplio. Aprender un idioma poco común, por supuesto. Eh, Inglés, bueno, inglés no es poco común, es el idioma casi universal. Chino, mandarín, francés, griego, italiano, latín, especializarnos en una rama, dice, cuidar nuestra imagen, aprender a cobrar nuestro trabajo. También se los había comentado, cuando salimos de la carrera de Derecho, nosotros tenemos la idea de que ya estamos listos, perfectos para el ejercicio de la vida profesional. Muchas veces no tenemos esta experiencia y por querer tener un asunto ya en nuestra agenda, pues permitimos también que nos paguen poco o que no nos remuneren, no paguen para trabajar, jóvenes. Su trabajo les está costando estar aquí en la licenciatura, se están quemando las pestañas, están dedicando día y noche a sus investigaciones, o por lo menos casi todos, y pues creo que lo que ustedes están adquiriendo vale mucho la pena, vale muchísimo la pena, y hay un arancel, para los que no sabían ahorita que está comentando esto Diana, hay un arancel que está regido aquí en la Ciudad de México, en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Yo les comentaba, nada más por estudiar un asunto, por el puro estudio del asunto que además está tasado en salarios mínimos, podemos estar cobrando según el arancel, o debemos estar cobrando alrededor de 17,000 y fracción. 17,000 y fracción, nada más por estudiar el asunto. Y hay abogados que quieren cobrar 3,000, 4,000 pesos por un divorcio, pues creo que ni los pasajes le sale el pobre abogado. Entonces, hay que comprender esto. Aprender a negociar, muy importante. Buscar un mentor siempre. Aprender a tener la razón y tener buena actitud. Me parece bastante acertado lo que comenta Diana. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, era importante, quería hacerles este comentario porque creo que es enriquecedor este video que les pude plantear. Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda de las reflexiones, la segunda de las lecturas propuestas, justo por Juan Díaz Romero, la enseñanza de la ética en la carrera de Derecho. Y para hablar de esta lectura, tenemos que asumir que el autor habla de tres momentos, la lectura y la estructura, justo en algunos momentos. Primero vamos a hablar de la ética en general, después vamos a hablar de los filósofos que desde el punto de vista del autor se consideran importantes para la reflexión, esto es Santo Tomás de Aquino, Immanuel Kant y el propio Jeremías Bentham. Y después vamos a hacer unas conclusiones, vamos a trabajar en las conclusiones o vamos a exponer aquellas conclusiones que a voz del propio autor pueden ser consistentes en una deducción de los fundamentos generales de la ética, en general de las profesiones y concretamente de la carrera de Derecho. Después de haber analizado algunos postulados éticos y filosóficos de estos tres doctrinarios, vamos a analizar cuáles son las conclusiones de la ética profesional en la carrera de Derecho. Entonces, vamos a ello. Vamos a hablar primero de un filósofo seguro ya conocido por todos, y me refiero a Santo Tomás de Aquino. Mucha precaución con este filósofo. No es nada fácil, ¿eh? Ni Santo Tomás ni Immanuel Kant son pensadores que se conciban fáciles en tema de la filosofía. Si no están familiarizados con esos temas filosóficos, puede llegar a costarles un poco de trabajo. Por supuesto que el autor no expone todo el pensamiento, toda la doctrina de estos autores, solo aquellas consideraciones que considera importantes en torno a las reflexiones de la ética. Pero son bastante lógicos y bastante técnicos estos dos autores. Y hablar de Santo Tomás de Aquino significa retomar hasta cierto punto a los propios filósofos griegos. Por eso yo les comentaba al principio de estas sesiones que va a ser importante que ustedes conozcan y hacemos reflexiones en torno a Sócrates, en torno a Platón, en torno a Aristóteles. Va a ser muy importante que ustedes tengan un esquema o un cimiento básico de estos filósofos.
y ya lo hablamos, de hecho lo deben de tener porque fueron las primeras sesiones justo en las que platicamos acerca de ello. Entonces, se van a dar cuenta para los que han estudiado a estos filósofos, que así como San Agustín de Hipona retoma las enseñanzas propias de Platón, Santo Tomás de Aquino se va a abocar específicamente a retomar las enseñanzas de Aristóteles. Es totalmente aristotélico. Hablar de Santo Tomás de Aquino se trata de retomar la filosofía de Aristóteles. Y vamos a empezar a conocer a este autor. Santo Tomás de Aquino, o Tomás al principio, como fue conocido, nació en el año de 1225, en plena Edad Media. Nació en una provincia naturalmente llamada o conocida como Aquino, cerca de un castillo conocido como el castillo de Roca Seca. Nació en el año 1225, cerca del castillo de Roca Seca. Religioso por excelencia, naturalmente, Tomás desde muy niño, desde infante, siempre fue religioso porque sus padres le inculcaron justamente esta cultura y este dogma. Fue de familia benedictina incluso, benedictina. Sus padres fueron de familia benedictina. Tomás además fue caracterizado por tener un amplio dominio en las artes y en las ciencias. Tomás fue sumamente inteligente. Tomás se caracterizaba por tener un intelecto superior al promedio de las personas de la época. Entonces, él estudió en una universidad que se le conocía como la Universidad de Nápoles. Tomás estudió en la Universidad de Nápoles y se interesó, desde ahí se interesó en los estudios de este filósofo que les estoy comentando, del propio Aristóteles. Se interesó por la filosofía aristotélica. En Nápoles, él estudió algunas artes propias o algunas ciencias propias de la ética. Él estudió algunas ciencias tales como la retórica, la lógica, por supuesto, de Aristóteles, aritmética, geometría, astronomía, música. Este era el ciclo básico educativo en este entonces, en la Edad Media, justo en 1220, 1225. Saber esto significaba ser un hombre de provecho. Solamente aquellos que eran los más inteligentes, aquellos que gozaban de un análisis o una capacidad reflexiva profunda, pues pueden tener acceso a este conocimiento. Entonces, él estudia todas estas disciplinas. ¿Alguien sabe qué es la retórica? ¿En qué consiste la retórica? El arte del buen hablar, de la buena conducción oral. Necesitamos hablar, necesitamos saber expresarnos bien. ¿Ok? Entonces, Tomás fue un académico por excelencia desde muy temprana edad. Después, ya cuando crece un poco, se interna o se aboca o se hace parte de los propios de la orden dominicana, de los dominicos, religioso de profesión, como les había comentado. En esta época, además, se asumía que estudiar en Europa era prácticamente lo máximo, era solamente los mejores de los mejores podían estudiar en Europa. Entonces, él se va a estudiar a Europa y fue alumno, además, de Alberto Magno, uno de los pensadores más representativos de la época. El propio Alberto Magno, que fue maestro de Tomás, llamó a Tomás, le puso como apodo Luz del Mundo. Todo el mundo ya sabía que el propio Alberto Magno conocía a Tomás como Luz del Mundo. Y Tomás entonces, como les he comentado, fue un gran estudiante, un gran expositor, un gran filósofo, y obtuvo el título de magíster, lo que hoy es un símil, o es lo que nosotros entendemos como un doctor. O sea que Tomás llegó a ser doctor en su época. El título no se llamaba doctorado, pero sí se llamaba magíster. Podemos asumir que era magíster, que era un doctor. Incluso, gracias a su gran vocación y a sus propios estudios religiosos, fue convocado, fue llamado por el propio Papa en el año de 1274. Fue convocado por el Papa, conoció. Y desafortunadamente, pues Tomás no pudo llegar jamás, porque él falleció en el monasterio de Fosanova,
Tomás falleció en el monasterio de Fosanova a los 49 años de edad, joven, pero para la época tal vez no tan joven. No había, el avance de la ciencia, de la medicina, no era tan vasto como hoy lo conocemos. Algunas de las obras representativas de Tomás pudieran ser el ciclo, por ejemplo, el cielo, del mundo. Escribió algunos tratados de física, además. Física. Suma de los Gentiles, esa es de la más importante. Suma de los Gentiles. Su obra maestra, la Suma Teológica. Si ustedes escuchan este libro, hay que pensar luego en Santo Tomás. ¿Okay? Escribió por ahí algunos estudios o ensayos aislados de ética de la generación y de la corrupción. Para aquellos que están inmersos en el mundo de la filosofía, seguramente en algún momento de la historia, como les he comentado, se habrán dado cuenta que la Suma Teológica es la obra maestra de Santo Tomás y trata además, a través de sus vías, de explicar lógicamente, retoma además la lógica aristotélica, desde el punto de vista lógico, él trata de explicar científicamente la existencia de Dios. Son las causas y los accidentes de Santo Tomás. Que esto no es materia del curso, no me voy a meter a ello. Si les estuviera dando a la mejor teoría general del Estado, sí, pero estamos hablando de ética y de ontología y a lo mejor no es relevante. Simplemente sepan ustedes que la obra maestra de Santo Tomás de Aquino fue la Suma Teológica. Entonces, les comentaba que Tomás es un filósofo complejo, es un filósofo vasto. Por supuesto que escribió de ética, como les estaba comentando hace un momento, y el propio autor retoma al propio Tomás, justamente porque tiene interesantes aportaciones de la ética, y los principales puntos o los principales postulados de la ética de Santo Tomás son los que vamos a comentar a continuación. Tomás hablaba en primer lugar de los actos humanos. ¿Qué tan importante son los actos humanos en la vida social, en la vida cotidiana? Hablar de los actos humanos significa entender que a muchos seres humanos les es indiferente, como ustedes ya lo pudieron aterrizar en su ejercicio prototípico. Eso significa que a muchos seres humanos les es totalmente indiferente el tema de la moral. En la moral se encuentran implícitos muchos campos del hombre. Nosotros, como seres humanos, tenemos inteligencia, estamos dotados de inteligencia a diferencia de otros animales, y al estar dotados, iluminados de inteligencia, en voz del propio Tomás, podemos decidir con libertad. La inteligencia, entonces, nos permite, como seres humanos, decidir con libertad. ¿Ok? Y además, estos actos que hacemos, desde el punto de vista de Tomás, pueden ser bondadosos o pueden ser malos. Los actos que nosotros llevamos a cabo pueden ser buenos o malos. ¿Cómo vamos a distinguir nuestros actos como seres humanos? Pues tenemos que distinguir tres figuras o tres accidentes que desde el punto de vista de la escolástica de Santo Tomás se analizan en estas acciones humanas. Tenemos que distinguir entre el objeto, la finalidad y las circunstancias. Tenemos que analizar todos estos accidentes en los actos que en algún momento dado podemos llegar a cometer como seres humanos. Una cosa es hablar del objeto de los actos, de la finalidad de los actos, y otra cosa es hablar de las circunstancias de los actos. Si hablamos del objeto, nos vamos a referir justamente a la conducta misma. ¿Cuál es el acto que yo estoy haciendo? Pues yo camino, yo respiro, yo existo. Entonces, el objeto justo es la actividad misma que desarrolla el ser humano. ¿Ok? Hablar del fin se va a referir a todo aquello que gira en torno al sujeto. ¿Para qué estoy haciendo las cosas? ¿Para qué realizo acciones? ¿Cuál es el objeto de los actos que yo estoy realizando?
Yo respiro para vivir, yo como para vivir, yo estudio para saber, yo sé para conocer, yo conozco para ser feliz, para ser socialmente aceptado, ¿no? Por decir algo, o para ser socialmente útil. Y esas circunstancias, hablar de las circunstancias, significa hablar de los accidentes, de las modalidades de estos incidentes que pueden llegar a ocurrir momento a momento cuando ocurren las acciones, cuando el hombre actúa. Las circunstancias son accidentes secundarios derivados de los actos. Si yo camino me puedo tropezar, pues sí, es algo inherente a la actividad consistente en caminar. Si yo aprendo, tengo que estudiar. Si estudio, me voy a agotar, porque tengo que dedicarle tiempo y esfuerzo. Pues sí, es un accidente propio de la actividad consistente en el estudio. Si yo asumo que soy un estudiante universitario, pues tengo que investigar, tengo que ir más allá, como lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Tengo que ir más allá de lo que me dicen los propios docentes. Lo valioso de la moral de Tomás es que la bondad del objeto coincida con la verdad del fin. Ojo con lo que les estoy comentando. Vamos para atrás. Desde el punto de vista de Tomás, la moral significa la acción, es decir, el objeto o la acción que lleva a cabo el ser humano, coincida o sea verdadero y coincida con la finalidad que yo estoy persiguiendo. Si yo estoy estudiando una carrera, es para ser útil en la sociedad. ¿Cuál es la acción en este caso? Pues estudiar una carrera. Claro que va a haber accidentes, me va a costar trabajo. ¿Y para qué estoy estudiando una carrera? Pues para ser útil en la sociedad. Pero imagínense que ustedes terminan la carrera y lejos de ser útil en la sociedad, pues no la ejercen o la ejercen indebidamente. La ejercen para apoyar a aquellos delincuentes, a aquellos narcotraficantes, a aquellas personas que violan en esencia el contenido de la ley. Entonces no se está cumpliendo con el fin. Eso quiere decir que desde el punto de vista de Tomás, desde el punto de vista tomasino, no es moral si las acciones no coinciden con la finalidad. Entonces no van a ser morales, no van a ser buenas y por ende no son verdaderas. El verdadero fin de las acciones tendría que ser concordante con la bondad. Tenemos que actuar con bondad desde el punto de vista de Tomás. Por ejemplo, hay que ganarse la confianza para ayudarnos a nosotros mismos, no para traicionar. Si yo tengo como objetivo ganarme la confianza de una persona en un momento dado, pues su confianza la tengo que utilizar para el bien. No puedo utilizar esa confianza que yo me gané de un amigo o de un familiar para traicionarlo. Hay personas que lo hacen, pero eso no sería moral desde el punto de vista de Tomás. Entonces hablamos de la conducta humana, recta, concordante con la finalidad, concordante con la verdad, y no contrario a la finalidad que se plantea. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando? No, profesor. Ok, muchas gracias. Gracias. Para saber si un acto es bueno o malo desde el punto de vista de Tomás, se deben de considerar dos cosas, la ley y la conciencia moral. Debemos de analizar dos temas, la ley y la conciencia moral. No sé si ustedes lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho, pero el propio Tomás de Aquino, el propio Santo Tomás de Aquino, define la ley. Él tiene un concepto de ley. Desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, la ley va a ser la ordenación, la razón, dirigida al bien común por quien tiene a su cargo una comunidad. No sé si esto lo analizaron, debieron haberlo analizado en Introducción al Estudio del Derecho, pero si no, pues para eso estamos aquí, no hay problema. Ese es el concepto de ley desde el punto de vista de Tomás. Ordenación de la razón significa que nuestra mente nos va a dar un mandato. Al hablar de ordenación podemos hablar de un mandato mental. Un mandato mental.
la mente me va a dar una instrucción, de acuerdo a la razón. Y esa instrucción va a ser para que todos estemos bien, va a estar dirigida al bien común. Eso va a servir, ese mandato tiene que servir para satisfacer los intereses de la comunidad. Justamente es lo que conoce Santo Tomás de Aquino, lo que menciona como ley. Es una instrucción de nuestro intelecto y que está dirigida además a la sociedad para que podamos alcanzar ese bien común al que tanto aspiramos. Y obviamente este mandato o esta ley tiene que ser expedida por quien tiene a su cargo una comunidad. Si no, estará viciada, no tendría eficacia jurídica. Solamente aquel quien tiene a su cargo una comunidad se encontraría en posibilidades de instruir, de exigir por medio de la fuerza este mandato o esta ordenación de la razón. ¿Ok? Ojo, aquí tenemos que platicar de fines. No se puede expedir, como les he comentado. Esta ley no puede ser expedida, como dice el propio autor, como dice el propio Juan Díaz. No puede ser expedida por un usurpador. ¿A qué se refiere con usurpador? A mí me parece que se está refiriendo a un gobernante, pues que no debe de cumplir con las características, un gobernante no viable, que se robó el poder con tal de satisfacer sus apetitos mentales, físicos y económicos. Y justamente esta idea de ley, que este autor seguro se lo vieron, Kelsen retoma esta idea de ley que el propio Santo Tomás propone. Y entonces, Hans Kelsen, quien es el padre del jus positivismo, aterriza este concepto de ley de Santo Tomás para platicar de estas dos posturas filosóficas y hablar de la ley natural y de la ley positiva. Cuando hablamos de la ley natural, justamente nos referimos a esos mandatos, a esas ordenanzas que existen sin que el hombre haya tenido que intervenir, que existen y que son naturales. Es natural que existen estos mandatos o esta ley natural. El hombre jamás intervino. El hombre es un ser natural y por ende es un ser que tiene derechos por naturaleza, porque ya hay reglas que la propia naturaleza nos exige, ciertos mandatos, ciertas ordenanzas sin que intervenga la voluntad del hombre. Y hablar de ley positiva significa hablar de la ley del hombre, significa hablar de la ley que el hombre hace a través de un proceso empírico, de un proceso legislativo que además está previsto constitucionalmente. Kelsen obviamente abocaba la gran mayoría de su doctrina, que es el positivismo, a tener un fundamento, una base constitucional. Todo emana, todo sale, todo se segrega del propio orden constitucional. Y entonces, la ley natural va a estudiar aquellos principios, aquellas necesidades que pueden ser concordantes con los humanos, aquellas satisfacciones básicas, como puede ser el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo. Y hablar de derecho positivo, vamos a hablar de esta ley que hace el hombre y que además debe de respetar los principios de la ley natural. Es una ley que ya está definida por la naturaleza misma y debe de respetar y ser concordante con las leyes naturales. Si nosotros como seres humanos expidiéramos una ley, obviamente estoy hablando de la ley positiva, que es la ley que hace el hombre, a través de un proceso previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución, si nosotros expidiéramos una ley que no respete las leyes naturales, es decir, estos derechos fundamentales a la dignidad, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, entonces estaríamos hablando de una ley totalmente justa, amoral, y eso es importantísimo. Una ley hecha por el hombre que no respeta la ley natural es una ley amoral, totalmente injusta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor. No, profesor. Muchas gracias. Continuamos entonces con el tercer elemento de esta postura de Tomás y vamos a hablar de la conciencia humana. Platiquemos entonces de la conciencia humana. Ahora, justo haciendo estas reflexiones en torno a la ley desde el punto de vista de Santo Tomás. La ley es para el hombre un señalamiento general de lo que se debe de hacer. Es simplemente un parámetro. La conciencia moral, cuando hablamos ya de conciencia, tenemos que hablar de un juicio de valor, de un dictamen propio
del entendimiento práctico. Eso quiere decir que nosotros tenemos que autoexaminarnos, autoconocernos. Eso significa que nosotros siempre nos vamos a encontrar en posibilidad de analizar si nuestro comportamiento es bueno o malo, si es concordante o no con las leyes naturales, si es concordante con los fines propios del objeto del acto que estamos llevando a cabo. Hay que gozar de un entendimiento práctico de acuerdo a la moralidad de un acto. Es decir, tenemos que dirigirnos, tenemos que tener en consideración siempre cuáles van a ser las finalidades en un momento dado de los actos que como humanos pretendemos hacer. Aparentemente podemos entender a simple vista el objeto o la acción en sí misma. Si un hombre estudia, si un hombre camina, si un hombre respira, pues es un fenómeno que podemos percibir. Tal vez no podríamos entender con qué finalidad se hacen algunas cosas, pero el objeto se puede analizar a todas luces. ¿Ok? ¿Cuál es el fin que persigue el hombre entonces? Al respirar, al caminar, al comer, al reproducirse. Pues vivir, seguir desarrollándose en esta sociedad, contribuir a que la raza humana no se extinga en un momento dado. Y la ley entonces se va a regir por ciertos principios morales que de acuerdo a nuestra conciencia como seres humanos puede ser concordante con el mundo de las pasiones del hombre. Vivir para nosotros significa tener una parte humana, tener una parte intuitiva, tener una parte mental. Esto lo tenía perfectamente bien considerado Tomás. Al ser seres humanos, pues por supuesto que estamos dotados de razón, pero no podemos perder esa parte intuitiva, eso que decía el propio Platón, que conocía como el apetito concupiscible o los apetitos carnales, porque no podemos dejar de lado nuestra propia parte animal, nuestros propios instintos. Esto es, sin lugar a dudas, lo que nos hace ser animales, o lo que decía el propio Aristóteles, anthropos son politikon. El hombre es un ser, es un animal social por naturaleza, pero fíjense, seguimos siendo animales. Entonces no podemos dejar de lado esta parte, estos instintos. Todos tenemos hambre, todos tenemos frío, todos, a veces, todos los seres humanos, en algún momento de su vida se quieren reproducir, tienen momentos. No nos queremos extinguir, queremos preservar la vida, queremos preservar nuestra familia. Esta parte intuitiva es la que no podemos perder. Esta ley natural no la podemos ignorar desde el punto de vista de Santo Tomás. Sería ir en contra de la propia naturaleza de las cosas. Ir en contra de la naturaleza del ser humano, desde el punto de vista de Tomás, sería un acto amoral, que es justo lo que comentábamos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ok. El siguiente punto importante para la ética de Santo Tomás de Aquino, justamente, y vamos a ello, es el tema de las pasiones, que son justamente estos apetitos concupiscibles que retomamos de la filosofía de Platón. Desde el punto de vista de Tomás, hablar de las pasiones significa entender que existen ciertos impulsos de energía generados libre y deliberadamente dentro del ser humano. Lanzan al hombre en un momento dado a un determinado fin. Si nosotros seguimos nuestras pasiones, en definitiva, vamos a perseguir un fin concreto. Si nosotros tenemos hambre, vamos a buscar comida y vamos a realizar acciones consistentes en alimentarnos, todas tendientes a alimentar. Si yo tengo hambre, cuál sería la finalidad del objeto? Pues comer, conseguir alimento porque tengo que comer. Y eso está en nuestra naturaleza, porque somos humanos, porque somos animales. No puede existir ninguna ley que prive al hombre del derecho al alimento, porque sería amoral, iría en contra de nuestra naturaleza, de nuestros derechos naturales. La ley que hace el hombre, la ley positiva, tiene que ser concordante con esta parte animal, con esta ley natural que se propone por la propia naturaleza. Imagínense que existiera una ley que los prohibía ir al baño en lugares públicos. Eso sería una ley amoral desde el punto de vista de Santo Tomás. Por naturaleza, todos tenemos necesidades fundamentales. No puedes privarme de ese derecho. Eso sería ir en contra de nuestra naturaleza. Entonces, hablar de esas pasiones significa hablar de fuerzas que pueden llegar a estar emparentadas con el instinto animal, que pueden ser dirigidas
o encausadas por la razón además. Porque por supuesto que estamos conscientes de estas necesidades naturales. Eso significa hablar de rasgos de la naturaleza humana. Significa que esta naturaleza, que esta animalidad, si se le pudiera llamar así, tendría que ser resguardada o salvaguardada por las propias leyes humanas. Pero no pueden dejar de fluir constantemente. No podemos hacer de cuenta que no existen. No pueden dejar las leyes de observar de manera ciega la existencia de estos instintos. Claro que los instintos deben de ser controlados por la razón, porque para eso, en voz de Santo Tomás, fuimos dotados de inteligencia y de razón. Pero además, aparte de tener razón e inteligencia, tenemos también voluntad. Eso es lo que nos caracteriza también como seres humanos. La voluntad, la libertad, que claro que podemos controlar nuestra libertad con la razón. El controlar la voluntad con la inteligencia y con la razón significa ser civilizados, significa ser morales. ¿Qué razón tenía el propio Santo Tomás? Esto lo podemos llegar a lograr conociéndonos, estudiando y practicando las virtudes éticas. Bastante interesante este postulado de Santo Tomás. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando hasta este momento? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Bueno, profe, Sí. aquí sería, por ejemplo, como dice usted, hacer las leyes tanto en base natural como, bueno, ya las positivas que hizo el hombre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los animales, los perritos callejeros, ¿no? Que pues ellos tienen la necesidad a veces de cruzarse, de reproducirse, y pues que no es lo mismo nosotros, ¿no? Bueno, sí, como dice usted, tenemos esas pasiones, eso, pero nosotros ya tenemos la conciencia de saber qué hacer, en dónde y cómo, ¿no? Sí, claro. Ahora, la distinción que les hacía es que la ley positiva la hace el hombre y la ley natural ya está hecha. Son fuerzas naturales. Las fuerzas de la naturaleza ya hicieron esos ordenamientos, esos mandatos. Las leyes que hagamos los hombres no pueden contradecir las leyes naturales, porque serían amorales, no serían éticas. Si nosotros tenemos un animalito de compañía, como tú dices, y sabemos pues que ellos no tienen conciencia, no están conscientes de los actos que realizan, no podemos hacer una ley que prohíba que los animalitos pues hagan sus necesidades, por supuesto que no. Lo que sí podemos hacer es una ley para regular cómo debe de hacerse esto. A lo mejor, pues sí, por supuesto que no puede haber una ley que prohíba que un animalito haga sus necesidades, ¿no? Pero sí establecer lugares específicamente diseñados para que ellos pues puedan hacerlo, ¿no? No puedes estar en un tribunal, en una audiencia y pues tener un perrito y que el perrito esté ahí. Por supuesto que eso no puede pasar. Hay lugares. No, esa ley no iría en contra de las necesidades, solamente nos están diciendo cómo tendría que ser. Sí, profesor. Ok, ¿alguna otra duda? No, ninguno. Ok. Bueno, jóvenes, son las 10:12. Nos vemos a las 10:22, por favor.